Ahora sí, presentando al doctor Julio Razona, el abogado marplatense que ha presentado o que presentó hace un tiempo el recurso de amparo por la Ruta 88, presidente de la Fundación Investigación Ciudadana. Doctor Razona, muy buenas tardes, noches. Bueno, nosotros todavía no hemos cenado, así que podemos decir tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Bien, Alejandro. Bueno, lo tenemos al doctor que, recuerdo, ¿no? Uno de los puntapiés para tenerlo en nuestro programa fue el pedido de las mejoras de la Ruta 88 a nivel legal. Bueno, lo que se presentó fue una cautelar, ¿no? Sí, una acción de amparo. Una acción de amparo, exactamente. ¿En qué está esa situación? Vamos a arrancar por el comienzo, ¿no? ¿En qué quedó todo? Que en su momento, fue realmente un tema, puso en evidencia algo que ya muchos sabían, pero se empezó a mesurar, incluso Julio, usted nos comentó acá en el programa, los tramos, los pedazos de ruta que se estaban comiendo, y era dinero que no se estaba invirtiendo, por lo cual era dinero que se estaban robando, a pesar del riesgo al cual estaban exponiendo a los vehículos que transitan por la Ruta 88, que muchos son de gran porte, ¿no? Camiones que pasaban a centímetros sin tener una banquina siquiera para, en el caso de un accidente, poder tener una salida de emergencia, ¿no? Julio, le preguntamos, ¿en qué situación está? ¿Se avanzó algo? ¿Sigue todo igual? Bueno, sí, judicialmente se avanzó muchísimo. Bien. Estamos a pocos días de que se dicte la sentencia definitiva en la acción de amparo. Esta es una acción de amparo. La acción de amparo que es una acción ciudadana, que puede hacer cualquier ciudadano. Yo la hice en mi nombre, pero en representación de un interés colectivo, de un interés de la comunidad, así como mío también personal, porque yo soy un habitual usuario de la Ruta 88. Y esta acción de amparo es un pedido que uno le hace al Poder Judicial para que den un remedio y una solución definitiva a un problema social, como puede ser la falta de un medicamento, como bien puede ser una ruta que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad, una ruta del Estado argentino. En esta acción de amparo, yo solicité al juez unas medidas cautelares, que son medidas urgentes, inmediatas, que se deben tomar. Le pedí una serie de medidas cautelares que el juez hizo lugar, que el juez lo toma en primera instancia para evitar accidentes antes de dictar la sentencia definitiva. El juez hizo lugar a esta medida cautelar, ordenó que se demarque la ruta, que se pongan carteles indicadores donde la ruta está descalzada, que se prohíba el traslado de maquinaria agrícola por la ruta que producen tantos accidentes, y una serie de medidas así inmediatas, más de aviso a las personas que son usuarios de la Ruta 88. Estas medidas fueron ordenadas por el juez. La provincia, los demandados son el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y la directora de Vialidad Provincial. No hicieron lugar, el juez ordenó estas medidas cautelares, que las notifiqué personalmente en La Plata, no cumplieron. Entonces le pedí al juez que forme una causa contra el gobernador de la provincia y la directora de Vialidad por el delito de desobediencia. Cuando pedí que se forme esta causa y di aviso en el juzgado que no se habían cumplido con estas medidas cautelares, el juez, previamente a ordenar que se forme una causa por el delito de desobediencia, que es incumplir una orden judicial, o sea, si vos incumplís una orden judicial, yo o el gobernador, somos todos iguales ante la ley. Así que, el juez ordenó una inspección ocular, y en esa inspección ocular, por la cual transitamos por la Ruta 88 durante más de 6 horas, con el apoderado de Fiscalía de Estado, los directores de Vialidad de la provincia, todo el personal del juzgado, pudimos certificar que no se habían cumplido estas medidas, y el juez pudo ver personalmente todas las falencias que nosotros veníamos denunciando de esta ruta, entre ellas que la banquina está descalzada. Es más, en el mismo día que hicimos la inspección ocular, pudimos observar un accidente de un automóvil que mordió la banquina y volcó. Esto se hizo un acta judicial del vuelco en presencia del juez de la causa. Y pudimos certificar, entre otras irregularidades, que entre el kilómetro 50 y el 75
que fue reasfaltado en el año 2010 por la gobernación de Daniel Scioli. En vez de hacer el ancho de la ruta de 7,30 metros, como es toda la ruta, en ese tramo mide entre 6 metros y 6,30 metros. O sea que en ese tramo se robaron 1 metro de ruta de ancho por 25 kilómetros. Precisamente es el tramo donde han ocurrido más accidentes fatales en la ruta 88, entre ellos el de ese matrimonio que viajaba con un bebé que chocó de frente contra otro automóvil porque mordió la banquina, que fue un hecho trágico y de mucha resonancia. Bueno, al certificar esta ausencia de 1 metro de ruta por 25 kilómetros, que se lo certificó el juez, pedí al juez que formule una denuncia por el delito de malversación de caudales públicos, de cohecho, por el robo de este metro de ruta contra los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se formó esa causa penal también, o sea, se está investigando la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que literalmente robaron 1 metro de ancho de ruta por 25 kilómetros e indirectamente han provocado una enorme cantidad de accidentes. Y ahora el juez, bueno, todo esto es toda una cuestión larga, se abrió a prueba el amparo y ahora ya está el juez en condiciones de dictar sentencia. El objeto del amparo es que se haga una traza nueva, una ruta nueva, no que se emparche como se la va emparchando de a poco con algunas medidas políticas. Se han ido haciendo algunos trabajos, ¿no? Sí, se hicieron trabajos, pero no son, ninguno de esos trabajos cumple con la orden del juez de advertir que la ruta es peligrosa, ¿no? Las medidas cautelares son de advertencia. Y el fin del amparo es que se haga una nueva traza y que los ingenieros viales determinen si tiene que ser una autovía, en las condiciones que tiene que hacer, que se haga un trabajo de hidráulica para que no se inunde la ruta. Todos sabemos que la ruta se colapsa y se inunda, que es lo que también provoca una enorme cantidad de accidentes, porque los autos hacen aquaplaning en el asfalto, o bien quedan demorados porque no se puede cruzar. Así que el objeto del amparo, yo tengo la certeza que el juez va a hacer lugar al amparo y que va a ordenar. Por supuesto que hasta que se haga una nueva de rutas tendrá que entrar dentro del presupuesto de la provincia de otro año, pero que el fin del amparo es que tomar conciencia sobre esto y que se haga una nueva ruta se va a cumplir con seguridad. Seguro. Bueno, doctor, usted seguramente está cansado ya de contarlo en todos los medios, y porque siempre, cada vez que lo hemos entrevistado ya, me acuerdo, a pesar de que el doctor Razona, le cuento a la audiencia, ha estado visitando nuestro distrito, porque ha estado en un comandante Nicanor Otamendi, ha estado en Minamar hablando sobre su libro. Era así, abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil, maravilloso, maravillosa exposición en el Hotel Santa Eulalia, en la cual estuvimos presentes. Pero además de eso, ha estado hablando sobre seguridad. Y yo creo que son temas que no hay que dejarlos de lado, hay que hablarlos constantemente. Por eso le digo, debe estar, no aburrido, pero sí cansado de estar en todos los medios y hablando un poco siempre de lo mismo. Y nosotros les repetimos, porque la audiencia se renueva y es importante que la gente conozca de pronto con quién estamos hablando. El doctor Julio Razona, abogado marplatense, es el abogado que también llevó el caso de Natalia Melman. En su momento, lo sigue llevando. Sí, lo sigo trabajando. Lo sigue llevando. Después quizás al final del programa podamos hacer nos pueda contar un poquito de cómo va esa causa. Pero en este momento queremos hablar de todo lo que está pasando y todo lo que usted está denunciando en la ciudad de Mar del Plata. Hay un tema que es puntual, el tema de las ambulancias. Sí, así es. En la ciudad de Mar del Plata me quedé pasmada cuando estuve leyendo, Alejandro, todo lo que el doctor Razona está denunciando a través de las redes sociales, a través de la justicia. Sí, hemos hecho varias presentaciones judiciales, bueno, precisamente una acción de amparo para cubrir en forma inmediata el servicio de ambulancia, que eso está demorado, porque a criterio de la jueza que salió sorteando el amparo dijo que no era una medida urgente, que había que hacerlo a través de un juicio ordinario común. Cuando empecé a investigar el tema de las ambulancias, en realidad era un tema que como ciudadano marplatense a todos nos molestaba, porque difícilmente una ambulancia, cuando uno tiene un accidente en Mar del Plata, llega antes de la hora y media. Entonces, con solo pasar por zona sanitaria octava, ahí en 11 de septiembre y la avenida Independencia, y ver que hay 9 ambulancias paradas, dice, ¿cómo puede tardar tanto una ambulancia? Bueno, la cuestión que, investigando un poco sobre el tema, nos enteramos que en Mar del Plata, de la provincia de esas 9 ambulancias, funciona una sola.
Las otras 4 que funcionan son ambulancias contratadas por la municipalidad que comparten esas ambulancias particulares, comparten su servicio privado con el servicio, con el CIES, con el Servicio de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, son contratadas por la municipalidad. La Organización Mundial de la Salud establece que debe haber una ambulancia cada 25.000 habitantes. El decreto ley 3280 de la Provincia de Buenos Aires establece que tiene que haber una ambulancia cada 20.000. Y en Mar del Plata hay una ambulancia cada 150.000. De esas ambulancias, porque hay 5 ambulancias que funcionan. De esas 5, 4 comparten su servicio de emergencias con el servicio privado. O sea que siempre tiene prioridad el particular y después la atención en la vía pública. Realmente alarmante. Es alarmante. Además, esto ha victimizado y victimiza todos los días a la población de Mar del Plata por la demora en la atención, por la gran cantidad de muertes evitables que han ocurrido, el enorme sufrimiento para la gente que implica estar tirado en la calle esperando una ambulancia, y también victimiza al personal del CIES, médicos, choferes, radiooperadores y enfermeros del CIES, que son los que ahora, ellos cuando vieron que yo empecé con esta movida en Mar del Plata, ahora represento a todo el personal en sede administrativa, y ahora en estos días van a formular una denuncia penal el mismo personal por la increíble corrupción que implica el sistema de ambulancias de Mar del Plata. Bien, acá hay una publicación suya donde habla del nefasto servicio de emergencias que pagan todos, ¿no? Usted habla del senador Puruchet, del ministro de Salud, del director del CIES, Gustavo Rodríguez, y del fotoadicto Manino Iriar. El fotoadicto, que le gustan las fotos. Sí, así es. Manino Iriar fue un destacado chofer del Patronato de Liberados. Ajá. Y después mágicamente pasó a ser el jefe de seguridad de Mar del Plata. No es porque los choferes no tengan capacidad para algunas cosas, pero poner a cargo de la seguridad de Mar del Plata a un chofer es como ponerme a mí o cualquiera de nosotros a cargo de la cirugía de un hospital. ¿Sí el frente de la seguridad de Julio? No, se fue ayer. Ahora lo pusieron a Telpuc, que era el jefe de la policía local. Pero ese es un problema de fondo. El problema de la seguridad es algo muy complejo, que se tiene que no hay un plan de política criminal local, no hay un plan de seguridad, no hay prioridades, es nada más que como yo pongo en un Facebook, puso que era fotoadicto, ¿verdad? Es nada más que un marketing publicitario donde funcionarios locales del municipio, cada vez que hay un operativo policial o judicial, van y se sacan una foto con el operativo como si ellos decidiesen el operativo, ¿no? Esas son resoluciones judiciales o la actividad meramente policial. La función de la municipalidad en la actividad delictiva es prevenir delitos, no combatirlos, porque no tienen funciones de combate, ¿no? Entonces, no existieron en Mar del Plata, con varias ciudades, planes de prevención delictual, terminan siendo una cosa así marketinera. Tan es así que le ha ido muy mal a Iriar y al municipio local. Pese a que el intendente Pulti ha tenido el apoyo tanto de la provincia de Buenos Aires como de la nación, un apoyo económico enorme, él sacó muchísimo menos votos de lo esperado. La persona que más votos recibe en Mar del Plata ha sido el doctor Arroyo, y que sacó casi el 34% de votos, que está dentro del frente político que responde a Mauricio Macri, y en la interna fue junto a Vilma Barasquela, que sacó casi el 20%, o sea que el partido el PRO en Mar del Plata tiene más del 50% de adhesión en Mar del Plata. Un estrepitoso fracaso del intendente Pulti, creo que en gran medida debido a la desastrosa política de seguridad que tiene. Julio, ya le iba a hacer una pregunta con respecto al tema de seguridad, porque surgió un tema con respecto a los sistemas de monitoreo, que debe ser uno de los aspectos que tiene la seguridad. Pero para redondear el tema de ambulancias, la pregunta era, ¿cuál es el trasfondo de este mal servicio? ¿Cuál es la razón de que Mar del Plata hoy tenga este pésimo servicio de ambulancias
que es lo que están denunciando, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos denunciando es el delito de malversación de caudales públicos, de peculado, ahora los voy a explicar. Y en realidad esos delitos, el delito de instigación a cometer delitos, y otros más complejos, podemos hacerlo más fácil. Mar del Plata, desde el año 2009, el gobierno municipal actual cobra a cada marplatense con una sobretasa de salud del 40% de la tasa original, o sea que cada marplatense paga aproximadamente 60 pesos por mes como sobretasa de salud, y ese dinero está destinado expresamente para el servicio de ambulancia de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad que tiene, como Miramar, tiene muchísimos más contribuyentes que habitantes, porque hay muchas personas que viven solamente en la temporada de verano. Entonces más o menos se recaudan unos 20 millones de pesos por año para el servicio de ambulancia. Ese dinero o está usado en esas partidas presupuestarias que están asignadas expresamente para el servicio de ambulancia. Es más, se debió haber creado un comité de seguimiento para el mantenimiento de las ambulancias, que nunca se creó, que tenía que intervenir la Universidad de Mar del Plata, el Colegio Médico. Ese dinero o se usa en otras partidas o se lo lleva alguien. Por eso la malversación de caudales públicos es cuando el dinero de un presupuesto está destinado a una función y no se cumple, hay una malversación de caudales públicos. El mismo personal del CIE ha denunciado que la única ambulancia que funciona, la alquila el CIE, el director del CIE, que es el doctor Gustavo Rodríguez, la alquila para uso particular. Que por supuesto que ese dinero no ingresa al CIE, sino al bolsillo de Rodríguez. Entonces ese delito es el delito de peculado, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión. La instigación a cometer delitos consiste, que es otro de los delitos denunciados, cuando uno llama al servicio 107, cuando uno tiene un accidente, el radiooperador que atiende el teléfono tiene que decir qué tipo de emergencia. Hay 3 tipos de emergencia: rojo, amarillo y verde, según la gravedad de la emergencia. Ese es un primer acto médico que hace el radiooperador, y por la ley nacional y por la ley del ejercicio profesional de la medicina, nuestro sistema médico asistencial se llama medicalizado. Es lo que popular se llama triage, que es el primer acto. La única persona que puede tomar determinaciones médicas es un profesional de la medicina. No hay paramédicos, no hay enfermeros calificados. Ese primer acto, que cuando uno llama al 107, que es de suma importancia, más en catástrofes, ¿no? Para darle prioridad, o hay un seguimiento telefónico de la persona que llama por un accidentado, que puede orientar el radiooperador diciendo qué medidas puede tomar. Bueno, le están tomando radiooperadores y les obligan a los radiooperadores a tomar actos médicos. Ese es un delito, que es instigación a cometer delitos, porque están obligando a un empleado público a tomar una determinación médica cuando no están capacitados para eso. Claro. Un caso puntual, para que la gente lo grafique, es en el caso de la tragedia de Once. El triage lo que sirvió fue ordenar un poco, en lugar de una tragedia donde había muchas víctimas, ver cuáles eran los que necesitaban una atención urgente, una atención que podía ser demorada en el tiempo, y aquellos que se les podía dejar ir, ¿no? Claro. Pero bueno, esto claro, tiene que Son un profesional. Claro, un profesional, además para la guía, mientras está en comunicación telefónica la persona llegada a la víctima, la guía para dar las primeras asistencias médicas antes de los 15 minutos. Porque la emergencia médica, por las leyes nacionales, es emergencia cuando la atención es anterior a los 15 minutos. En Mar del Plata difícilmente una ambulancia llegue antes de la hora. Lo vemos en las publicaciones periodísticas de Mar del Plata, que es... Hay muchos comentarios sobre ese tema en su muro, doctor. Sí, no, yo llamé cuando empecé con este tema, pedí a través de la red de internet que me den información sobre personas que habían sufrido accidentes y se habían demorado las ambulancias, y contabilicé cientos de personas que... Bueno, y acá hay el trasfondo de esto es un problema económico, porque todas esas sumas enormes de dinero que no se invierten desaparecen. Hay el CIE, que tiene aproximadamente 40 empleados, se maneja en forma totalitaria y despótica.
Recién ahora los médicos, después de años, los médicos y el personal se animan a denunciar estas cuestiones porque vieron peligrar su estabilidad laboral. Porque habiendo 9 ambulancias que funciona una sola y está todo el personal para que funcionen las 9 ambulancias, entonces desde el CIE ya los quieren derivar a los centros UPA. Pues los centros UPA de Mar del Plata no funcionan porque ningún médico quiere ir a trabajar ahí. Los UPA que inauguró Scioli. Claro, los UPA son un fracaso. Como fracaso han sido todo un éxito. Ahora, porque... ¿qué pasa, doctor? Discúlpeme que lo interrumpa. ¿Qué pasa con la salud y la política? Porque de acuerdo al gobierno del turno es cómo manejan la salud. La salud debería ser intocable, debería ser una prioridad, una agenda intocable para cualquier político, para cualquier gobierno de turno. Debe haber un protocolo, ese protocolo es inamovible. ¿Cómo lo manejamos? Yo creo que el problema siempre es el mismo, que se da prioridad a la imagen, no a los resultados. Entonces, claro, visualmente es mucho más fácil de llevar 12 camiones con salas de primeros auxilios que arreglar el interior del Hospital Interzonal de Mar del Plata. Y yo quiero tocar, discúlpeme, lo vuelvo a interrumpir y perdóneme, ¿no? Pero yo quiero decirle a la audiencia que nos está escuchando que de pronto nosotros estamos tocando, primero la invitación a usted fue puntual porque este tema de las ambulancias nos atañe totalmente a nosotros también, porque cada vez que algún enfermo derivado de Miramar a Mar del Plata tenemos que recurrir seguramente a alguna institución de salud de Mar del Plata, alguna ambulancia, alguna cuestión de esas. Entonces, por eso queríamos hablar de este tema puntual. Sí, que las ambulancias, no hay ambulancias, es que no hay. Si tienen que enviar una ambulancia particular, en Mar del Plata hay varias empresas de ambulancias que solidariamente a veces aportan sus ambulancias, pero como contribución social. Pero no tiene previsto ni la provincia de Buenos Aires ni el municipio de General Pueyrredón un sistema efectivo, eficaz de asistencia de ambulancia. Por eso tiene que cambiar. Yo también tengo fe que esto va a cambiar ahora que tomó Estado Público. Ya de por sí, me consta que desde el CIE ya los traslados de los médicos ya los suspendieron. Mandaron a poner en marcha otra ambulancia que hay estas 9 ambulancias que están arrumbadas en Mar del Plata, le faltan casi todos elementos esenciales para que funcionen. Bueno, ahora están diciendo que van a poner en marcha otra. Bueno, estas cosas cuando se toman Estado Público comienzan a funcionar, pero acá hay una responsabilidad penal y civil muy grande y además hay un riesgo enorme para los médicos y el personal de las ambulancias, porque ellos reciben a diario agresiones de la gente enormes, porque claro, hay una persona tirada en la calle esperando 1 hora y media, cuando llega la ambulancia todos se la agarran con el médico, con el chofer, con la enfermera, que son los que dan la cara y son el pato de la boda, porque les puedo asegurar que trabajan a destajo con esa ambulancia, hacen guardias de 24 horas, como hay una sola ambulancia, están constantemente trabajando y están agotados y reciben las agresiones de la gente, y esto también deriva que haya muchísimas agresiones en el Hospital Interzonal, porque se da la paradoja que cuando hay un accidente los familiares van directamente al hospital a recibirlo y resulta que llega el pariente y recién a la hora y media llega el accidentado. Claro, cuando llega el accidentado, los familiares nerviosos esperando el accidentado, empiezan los conatos de agresión en el hospital que son conocidísimos, así que varias veces tiene que ir la policía a separar a los agresores. ¿Qué pasa con el Hospital Interzonal? ¿Qué está pasando con ese hospital que antes era un hospital modelo y hoy en día parece ser que está teniendo muchos problemas? Y bueno, está manejado por las mismas personas que manejan el CIES. Así que cuando en vez de ser un servicio público, el hospital termina siendo una caja de recaudación para el enriquecimiento de algunos privados. Increíble, ¿no? El tema de la salud, que sea, en definitiva, con fines económicos se deja una población tan desprotegida, ¿no? Así que, bueno, realmente, ojalá que esto avance, no sé, caiga que caiga, porque en realidad... Esto va a avanzar, yo ya fui... Esta es una bola de nieve, porque a medida que esto va avanzando, van apareciendo nuevas voces. Me vino a ver un mecánico. El mecánico que hizo funcionar la única ambulancia que funciona me dijo, de casualidad esa ambulancia funciona porque yo le hice el primer cambio de aceite y tenía 47.000 kilómetros.
pese a que hay partidas millonarias para el mantenimiento de las ambulancias. Pero bueno, y todas estas cosas hace como cuando uno saca el frasco de la aceituna, ¿no? Empiezan a salir todas. El hecho que vean que somos muchos los que denunciamos estas cosas, y que somos solidarios y que el mismo personal del CIE sale valientemente a denunciarlo, porque ellos tienen en juego su estabilidad laboral, ¿no? A denunciar estas cosas. Bueno, pero ellos también se juegan, tienen una vocación de servicio, los médicos de ambulancia, los médicos de emergencia, en realidad son unos médicos con una vocación de servicio casi como los médicos rurales. Pues los tipos están expuestos, van en una ambulancia desvencijada que pueden chocar en cualquier momento, y en realidad están haciendo una labor social enorme y por un sueldo que es muy bajo también, ¿no? Entonces creo que esto va sumando y bueno, llega un momento que no se puede tapar el sol con la mano, y todas estas cuestiones no se pueden ocultar, ni se puede hacer marketing, ni se puede apretar a los médicos, a las telefonistas. Por suerte todo este personal ha sacado fotocopias de todas las constancias que hay de todas estas irregularidades, que todas las vamos a presentar en la justicia. ¿Quiénes son los denunciados, los funcionarios denunciados? Los funcionarios denunciados son el doctor Gustavo Rodríguez, director del CIES, y el intendente municipal de Mar del Plata, el contador Gustavo Pulti. Bien. Bueno, saliendo un poquito, no sé si tenés alguna otra pregunta con respecto a salud, si no retomamos... ¿Vamos para otro lado? Sí, para seguridad, porque me gustaría a ver que nos comente, Julio, más allá de cualquier otra cuestión que nos quiera aportar. Y yo no quiero hacer ni una pausa, Ale, porque la verdad que ya que lo tenemos acá y que la verdad le agradecemos al doctor Razona por haber venido desde Mar del Plata a la ciudad de Miramar para estar acá en Todo Cambia, en zona donde el aire es tuyo. Y bueno, la cantidad de gente que nos está escuchando y escuchando al doctor Razona hablar de este tema tan importante, ¿no? Como es la salud. Pero hay un tema que el doctor Razona también, como vos decís, ha estado acá en la ciudad de Miramar hablando. El tema de la seguridad. Así es. Y yo le quería preguntar por el tema, más allá de que, como decía antes, ¿no? Me gustaría que después él nos haga un breve recuento sobre lo que estuvo exponiendo en materia de seguridad. Hablan en Mar del Plata de que van a tercerizar el centro de monitoreo, que una empresa privada va a quedar a cargo de la parte operativa del COM, y bueno, se impulsa una licitación de 53 millones. ¿Es válida la tercerización de la seguridad, Julio? No. Además, bueno, es lo que yo decía, que no hay un plan de política criminal. En realidad, los centros de monitoreo es el fracaso de la seguridad, porque lo que hay que hacer es evitar los delitos, no llegar después para ver cómo se cometen. Si no, parecen algunos políticos que son son escribientes de un diario, ¿no? Son relatores de los hechos. Lo que hay que hacer es prevención delictual. Por supuesto que tiene que haber cámaras y por supuesto que no puede estar privatizado el servicio de cámaras como privatizar la policía. Pues la función de quien observa tiene que ser un funcionario del Estado, no un particular que cobra un sueldo a una empresa particular. Eso no se puede tercerizar. Seguramente esa tercerización dicen que ya llamaron una licitación, pero yo creo que también son los últimos manotazos de quien sabe que no va a estar más en el gobierno municipal, y acá hay un negociado seguro. No se puede. El Estado municipal lo que tiene que hacer es prevención delictual. El Estado municipal tiene las herramientas para hacer prevención delictual. Bueno, yo hace poco estuve hablando acá en Miramar sobre prevención de delitos en Miramar, y diciéndoles que Miramar tiene una ventaja enorme sobre otras ciudades, que es una ciudad relativamente pequeña y muy fácil de controlar y muy fácil de hacer prevención delictual. Y explicaba algunas pautas que se tienen que dar, que bueno, yo esto lo he publicado también y he invitado a todos los candidatos a intendentes a que por supuesto yo lo he publicado para que lo tomen todos los futuros gobernantes de todas las ciudades, de cómo se hace un plan de política criminal local, municipal, para evitar que se cometan delitos. Que siempre el primer paso de ese plan es ver a quién tienen que cuidar, quiénes son las personas que son los primeros que hay que cuidar, que son siempre los chicos y los ancianos. Son las personas más vulnerables de la sociedad. Entonces, lo que se debe hacer es un censo permanente para saber dónde están las personas más vulnerables, dónde están las personas que en riesgo social o en riesgo permanente. Cuando se hace un censo
con los mismos empleados municipales. Se puede dividir un empleado municipal por cuadra para hacer el censo e informar donde vea una situación de riesgo social, mandar un asistente social, donde puede haber o chicos golpeados, o mujeres golpeadas, o mujeres en riesgo, o hijos de padres alcohólicos, o ancianos que viven solos y no tienen medidas de seguridad en su casa, o que no están... Entonces, esas son las prioridades. Entonces, un plan de política criminal se basa primero en saber a quién hay que cuidar en forma urgente, porque hay medidas inmediatas para tomar, como son estas, y medidas mediatas para desalentar el delito. Y bueno, este es el primer paso. Y entonces, en vez de gastar 54 millones en un centro de monitoreo, lo que hay que gastar uno en un censo, y para saber a quién vamos a cuidar, no filmar cuando le están robando un viejito que se le mete por la ventana, sino cuidarlo a ese viejito, advertirle, enseñarle, poner el personal policial a su disposición, que cada seccional de policía sepa cuáles son las personas más vulnerables de su jurisdicción, donde tengan prioridad circular por esos lugares, estar en contacto permanente con esa gente, darle un botón antipánico, cubrirlos, ponerles una medida de seguridad. Esos son planes de política criminal. Los planes de política criminal que yo presento para los municipios tienen 17 puntos. Son 17 cuestiones como estas puntuales, muy fáciles de implementar, y entre ellos también identificar a las personas que entran y salen de una ciudad. Identificarlo quiere decir saber quién es, dónde vive, cuánto tiempo se va a quedar en la ciudad. Esto desalienta el delito, porque hay muchos delitos que se cometen personas que no son de Miramar, que vienen acá a robar, que hacer una salidera bancaria, no lo va a hacer un vecino de Miramar, porque se conocen todos. Se trataría un poco, doctor, de fronterizar las entradas a... Sí, pero no es una frontera, porque el acceso y el egreso va a ser siempre libre. Lo que sí hay que tener una noción de quién entra y quién sale, porque eso desalienta el delito. Porque si viene un ladrón, va a decir, vamos a robar a Miramar, sí, pero cuando entramos ellos le llaman, nos apuntan. Ya saben, entonces no viene, directamente no viene. Si sabe que va a haber personal municipal, policial, fichando a todas las personas que vienen, tomándole los datos, simplemente de buena manera, tomando la chapa patente del vehículo. Autos robados no van a entrar, porque ahora con la informática, si un auto es robado, enseguida se sabe. Entonces eso desalienta el delito. Esas medidas desalientan. Otra cosa que se debe hacer es controlar los lugares donde venden cosas usadas, bienes usados, que es muy simple de hacer, con un control eficiente sobre las cosas. Cuando alguien vende algo usado, tiene que dejar una fotocopia de su documento, dejar su huella dactilar en esa fotocopia, con todos sus datos personales, y las cosas que están en venta tienen que tener la copia de la persona, identificada de la persona que lo puso en venta, que lo llevó para vender. Esto está claro para desalentar. Esto da la venta de cosas robadas, ¿no? Porque el que roban una casa y se llevan un televisor de 42 pulgadas, lo andan con el televisor por la calle ofreciéndolo, lo llevan a un lugar para revenderlo. Claro. Bueno, la venta tiene que estar, por eso es muy importante todo lo que es inspección municipal, jerarquizarlo y advertirle a los inspectores municipales, pagarles un muy buen sueldo y jerarquizar a los inspectores municipales para que ellos tengan el control de estas cosas. Y tiene que haber un control ciudadano sobre todas estas cuestiones, tanto las inspecciones como las actividades en las seccionales de policía. Gracias a Internet, todos podemos ser contra cada seccional de policía, tienen que tener un control ciudadano de sus actividades, ¿no? ¿Cuánta gente escuchamos y dice, fui a hacer una denuncia y no me la tomaron en la comisaría tal? Bueno, en Internet hay que subirlo, comisaría tal, fulano de tal, fui a tomarla. Y eso tiene que estar directamente relacionado con el Ministerio de Seguridad de la provincia, y donde ellos vean que no se toman denuncias en una comisaría, van a venir de asuntos internos de la policía y seguramente van a desafectar a ese personal que no cumple con su deber. Es decir, transparentar la actividad policial, que siempre es medio oscura, ¿no? Siempre parece que la gente habla de la policía, y no es la policía, es como cuando hablan mal de los abogados, ¿no? Yo siempre me siento afectado, sé que la gente habla mal de los abogados. Bueno, pero digan cuál es el abogado, pues yo soy el primero en denunciarlo. Y hay muchos policías que le pasa lo mismo, decimos a la policía no te toma la denuncia. Hay un nombre y apellido de ese policía. Bueno, en realidad la policía hay que jerarquizar también la actividad policial. Yo el otro día cuando hablaba acá en Miramar decía, el municipio tiene que poner a disposición de la Fiscalía de Miramar un laboratorio de criminalística. Un laboratorio de criminalística se hace en una habitación.
no se necesita, es un gasto mínimo, porque todo es muy artesanal lo que se puede hacer para hacer cotejos de arma de fuego, para saber si, para facilitar la tarea de la Fiscalía de Miramar. Eso se puede hacer una escuela de investigación criminal, de criminalística, enseñar criminalística al mismo personal policial y trabajar codo a codo con la Fiscalía, que resuelve muchísimo más rápido los delitos, porque si no los tienen que mandar a Mar del Plata o a La Plata. Todo eso, cuando se podría hacer, es muy simple de llevar a cabo. Eso se trata un poquito también de no ensuciar el lugar del crimen, ¿no? De no contaminar. Bueno, eso hay que enseñarlo al personal policial, porque el hecho de crear policías, así sacarlo como chorizo, los policías, hace que no estén capacitados. ¿Qué pasa con eso, doctor Razona? ¿Qué pasa con los policías que tenemos hoy en la calle? ¿Están capacitados? ¿Les falta un poco cocinarse un poquito, foguearse un poco más? ¿Les falta capacitación? Porque vemos eso, ¿no? No está capacitado. La edad, la policía también es una cuestión marketinera. Hay toda una generación de nuevos policías que no están capacitados, por eso en Mar del Plata yo lo he hablado con los candidatos intendentes, que cuando asuman la nueva intendencia hay una planta de nuevos policías que se les van a dar un curso de 2 años a partir de estos policías que egresaron, de 2 años, sobre estas cuestiones de investigación criminal, de resguardo del lugar del hecho criminal. No puede salir un policía a la calle si no lleva guantes descartables y un montón de cosas para levantar rastros, pues es el primero que llega. La policía bien preparada, el primer policía que llega es el instructor. No puede ser que acá llegan y todos miran para todos lados, no saben qué tienen que hacer. Entonces hay que capacitarlos, hay que pagarles un muy buen sueldo, capacitarlos, entrenarlos, y que sea una policía jerarquizada. Porque un buen policía que llega a un lugar del hecho y sabe levantar los rastros y sabe ver el lugar del hecho, el hecho se resuelve casi mágicamente. Ahora, si llega tarde, si pisa, ¿no? Todos vimos como en el caso de Nisman la misma fiscal pisaba la sangre. Bueno, esa es la aberración de... Entonces se pueden hacer centros de estudio en criminalística. Yo tuve la suerte de dar clases en el Centro de Estudio en Criminalística en La Plata, donde... habían donado una casa y lo que hicimos con esa casa, cortamos todas las paredes por la mitad del interior de la casa y ahí se practicaban levantamiento de rastros y se filmaban. Entonces cuando lo filmamos, cuando alguien se equivocaba, le pasábamos la filmación y decíamos, mira, vos tocaste esto, no tendrías que haber tocado, había un pucho en el suelo y no le levantaste. Bueno, todas estas cosas que hay que aprenderlas, hay que enseñarlas, ¿no? Porque por más que tengan buena voluntad los egresados, bueno, hay que jerarquizar todo eso, así como hay que jerarquizar la planta de inspectores municipales, hay que jerarquizar la policía. Ya sobran policías. No es una cuestión numérica la eficiencia, sino de capacidad individual. Y ahora hay que instruirlos en estos detalles, en estas cosas. Capacitación especializada. Claro. Y después hay un montón de delitos, o sea, la policía está instruida para determinar determinados tipos de delitos. Hay un montón de delitos económicos que no están capacitados para... y son delitos que producen muchísimo más daño social que el delito urbano, ¿no? El delito inmediato, el delito que se comete por la calle. Un estafador o un estafador produce un daño social enorme, o un funcionario público que incumple con su deber también. Entonces hay que capacitar al personal policial no solamente para ver el delito urbano, sino para ver otro tipo de delitos, los llamados de guante blanco. Entonces hay que enseñarle, hay que instruirlo, hay que capacitarlo. Seguro, y que sigan protocolos, ¿no? Porque si no, el motor, digamos, de la solución es la improvisación. Claro. Empezamos a fallar, Sí, por eso, esto que yo te decía, que el que llega al primer lugar del hecho es el director de la investigación, eso lo hace la policía en Estados Unidos. Hasta en las películas se ve cuando el que llega, es el que llega primero con el auto, con una libretita, empieza a anotar, y ese se convierte en el director de la investigación porque es el que llegó primero. Y como todos están capacitados, todos instruyen las primeras medidas de investigación, porque en criminalística el tiempo que pasa es la verdad que huye. Si lo que se hace en forma inmediata, seguramente uno encuentra la resolución del caso. Entonces por eso hay que capacitar a todos. Estamos muy lejos de las películas del país del norte. Estamos muy lejos en la medida que no se instruya, ¿no? Que falta educación. De acuerdo. Doctor, dígame una cosa, tenemos casos acá que todavía no resueltos, ¿no? Ya que estamos hablando de policía, ya que estamos hablando de casos y de criminalística, yo quiero hablar un poquito, que nos diga, usted es el abogado de la familia Melman,
Y quisiera que nos cuente un poco sobre ese tema. Bueno, el caso Melman, bueno, es un caso donde, pese a que, no sé, cuando yo empecé a trabajar como abogado de la familia Melman, ya habían trabajado otros abogados y nos encontramos con que la mayor parte de los rastros se habían esfumado, por decirlo de alguna manera. Entre ellos, habían lavado el cadáver de Natalia Melman antes de hacer la autopsia. Pese a ello, pudimos determinar fehacientemente, gracias a unas pruebas genéticas de ADN y un montón de rastros que se pudieron levantar, y con la ayuda de perras de rastreo que trajimos de Mendoza, pudimos determinar no solamente los autores materiales de las torturas, violación y homicidio de Natalia Melman, sino los lugares donde se efectuaron todos estos hechos delictivos, ya que ella fue abusada en la casa de uno de los policías condenados, después trasladada en el baúl de un automóvil hasta el vivero. O sea, era un delito bastante complejo de investigar, y es uno de los... Este caso es un caso que tuvo muchísima trascendencia internacional, porque es la primera vez que una fuerza policial condena a 3 miembros de una fuerza policial por un hecho tan aberrante como es una violación, tortura y homicidio de Natalia Melman. Es más, fue uno de los casos más terribles por las secuelas, de la forma que fue torturada mientras era violada. No, es un caso increíble, y con la característica de este caso que todas las instancias judiciales que fueron en apelación, todas confirmaron la prisión perpetua para los 3 condenados. Lo único que el Gallo Fernández tuvo una pena inferior a la que se dio en primera instancia, pero ella no fue autor material del homicidio, sino que fue el entregador. Y bueno, y coincidieron en todas las instancias que se confirmó la pena de prisión perpetua para los 3 autores materiales. Lamentablemente todo esto se demora tanto que el cuarto sospechado, que es el policía Panadero, recién ahora, cuando quedó firme después de llegar a la Corte de la Nación, recién ahora, bueno, yo decía que el tiempo que pasa es la verdad que huye, ¿no? Acá es muchísimo más difícil ahora buscar al cuarto autor material, porque fueron 4 los que la violaron y torturaron, porque se encontraron restos de semen de 4 personas. Entonces es mucho más difícil, pero por supuesto que vamos a hacer, yo tengo un compromiso con la familia Melman. Yo dije que yo iba a actuar hasta agotar todas las instancias judiciales. Bueno, se van a agotar con el procesamiento del último autor material del homicidio. ¿En qué situación queda esto? Porque hace poco... Recién ahora se comenzó a instruir ahora la causa. Recién ahora quedó firme la sentencia, o sea, ya es inmodificable. Ya se sabe que fueron 4 los que la torturaron y violaron y asesinaron a Natalia Melman. Bueno, ahora hay una sospecha muy grande que es Panadero el cuarto hombre buscado. Bueno, hay un montón de instancias judiciales y de medidas de investigación que se tienen que tomar. Bien. María, yo me recordaba cuando en su momento entrevistamos a los padres de Natalia Melman, como ellos nos narraban que han tenido que ir detrás del móvil que llevaba las muestras a La Plata para justamente chequear la cadena, ¿cómo que para preservar, sí, la cadena de custodia. Exacto. Así que bueno, esto a veces es lo que se hace, lo que hablábamos recién, ¿no? Esta cuestión de la profesionalización, digamos, de una policía que sea realmente seria. Pero esto nos lleva a pensar también otra cuestión, que es si se han levantado bien los rastros, si la cadena de custodia no se ha roto y se ha cumplido con todo lo demás. Hay gente que argumenta que luego el problema es la justicia, que no condena como debiera ser a los que, digamos, a la luz de todos, son los culpables, ¿no? ¿Qué reflexión, Julio, nos puede ser sobre la justicia y esta puerta giratoria de las cuales se habla mucho, ¿no? Bueno, hay una cuestión que es muy importante. Solamente el 3% de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires llegan a una sentencia. O sea, yo más que una puerta giratoria hablaría de una puerta abierta. Porque si de cada 100 casos que se cometen, solo 3 llegan a una sentencia, a un juicio, y de los cuales algunos salen absueltos, podríamos decir que es un desastre, ¿no? Si fuese un hospital
donde solamente sobreviven el 3% de los que entran a atenderse, el hospital duraría abierto un cuarto de hora más o menos. Si fuese una empresa que fabrica algo y el 97% de las cosas que hace se rompen, también se pondría. Pero en la justicia no. En la justicia no se cambia y cada vez se le dan más atribuciones y se nombran más jueces, o sea, se le dan más atribuciones a un fracaso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que revertir cuestiones esenciales en la justicia. Como yo creo que en gran medida el fracaso de la justicia es por la falta de preparación. Bueno, siempre hablamos de la educación, ¿no? Por la falta de educación y por la ausencia de justicia en la selección de los funcionarios públicos, de los funcionarios judiciales. Hay un sistema de selección que termina siempre siendo a dedo, porque casualmente son funcionarios judiciales los que tienen un respaldo político, ¿no? La persona que da un sobresaliente examen para ingresar a la justicia, si después no tiene un respaldo político, no lo nombran. Entonces hay que mejorar el sistema de selección. Y otra cosa que hay que mejorar, que hay que cambiar, que es muy fácil de cambiar, son la ley de excarcelación y la ley de ejecución penal. La ley de excarcelación, hoy en día se excarcela a cualquiera por cualquier motivo. Antes había un tope por el tipo de delitos, hoy se excarcelan todos. Lo que hay que hacer es reformar la ley de excarcelación y establecer que solamente pueden ser excarcelados los delincuentes ocasionales, ¿no? La persona que tiene una vida normal, tiene trabajo, lleva a los chicos al colegio, tiene una vida normal, o un estudiante, o un tipo que, aunque no estudie, ¿no? Pero un tipo sin antecedentes, que lleva una vida normal, ese es un delincuente ocasional, que un día cometió un delito, ¿no? Con decir, bueno, cometiste te mereces, por ser la primera vez que cometes un delito, estar excarcelado. Claro, la excarcelación lo que lleva a la posibilidad de la reincidencia. Entonces, el que no puede ser excarcelado es el delincuente habitual, el tipo que se dedica nada más que a robar, a afanar, a estafar. Si no tiene una vida normal, tiene una vida delictiva, ese no puede ser excarcelado. Entonces, al no ser excarcelado, ahí, al estar privado de su libertad, los juicios con las personas detenidas son mucho más rápidos de los que están en libertad. Los pasos procesales son inmediatos. Entonces ahí bajaría ese 3%, subiría un montón. Porque ¿qué pasa? La mayoría de los juicios prescriben porque se duermen. O sea, prescriben, pasa el tiempo, nadie investiga y se archivan. Ese 97% pasa también por la falta de resolución del Poder Judicial. Cuando una persona está detenida, los plazos judiciales se tienen que cumplir. Y después otra reforma que hay que hacer es la ley de ejecución penal. La ley de ejecución penal es la que establece que hoy en día una persona está condenada y a la mitad de la condena puede tener salidas, puede ir a visitar a la familia, puede salir a trabajar, puede salir los fines de semana. Eso está rico. Bueno, un poco lo que le pasó a la familia Bellman, ¿no? Claro. De que se encontraba en el mismo lugar, en el mismo supermercado con el asesino de su hija. Claro. Doctor, bueno, tenemos que hablar mucho, así a grosso modo, que creo que lo vamos a tener que invitar otra segunda parte de Julio Razona para hablar sobre la reforma del Código Civil. Sí. Punto aparte. ¿Quiere que hablemos ahora o lo dejamos? Sí, si quiere, una sí, cómo no. de lo que puede llegar a ser una segunda. Vamos a tener programa especial de Julio Razona, acá en Zona. El Código Civil se fue ayornando, ¿no? Pero el Código Civil, esta reforma del Código Civil, que en muchas cosas es excelente, en otras esconde medidas políticas, como todas las medidas que ha tomado este gobierno para lograr su impunidad. Si yo tuviese la facultad de legislar, volvería a imponer el artículo 1112 del Código Civil, que desapareció desde el principio, que establece que los funcionarios públicos, establecía, porque es en el Código Viejo, ahora no está más, ahora un funcionario público que incumple con su deber y se llena de plata, no es responsable con su patrimonio. En el Código Viejo decía que el funcionario público que incumple con su función y ocasiona un perjuicio es responsable con su patrimonio personal. Entonces, fulano de tal era ministro. El ministerio es un desastre, se le hace un juicio al ministro y él tiene que pagar con su casa todo el desastre. Ahora no. Ahora es un canto a la impunidad y se aseguran su patrimonio un montón de funcionarios. Como sucedió con Gostanián, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Tuvo que pagar una suma grande. Bueno, eso por el 1112, gracias al 1112. Hoy Gostanián gozaría de su todo. No tiene que devolver nada. O
O sea, que se banca unos años de cárcel y... Bueno, pero son cosas que creo que se van a reformar, porque, bueno, se van a reformar en la medida que los funcionarios piensen como pienso yo, ¿no? Falta una vuelta de tuerca, ¿no? Porque ayer estaba hablando con una escribana que decía que realmente si no hubiera sido porque el colegio de escribanos intervino, a los escribanos nos hubieran borrado el mapa sí. con esta nueva reforma. Sí, bueno, lo que tuvo la reforma del código, se le dio injerencia y se escucharon a todos los colegios profesionales. Pero en el caso este si acá la cuestión de la responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos se deben haber consultado entre ellos, creo, ¿no? Porque son todos funcionarios. Y si ¿qué hacemos? ¿Respondemos con nuestro patrimonio? ¿Hicimos algo mal? No, mejor no, esto lo borramos. Porque no quedó ni siquiera una norma similar o algo parecido. Eso es letra muerta. Pero hay muchos ítems, así que ese va a ser un punto para hablar en otro momento, ¿vale? Porque está el tema de los matrimonios, los divorcios, las deudas, los alquileres, las sociedades unipersonales, los contratos en dólares, las cajas de seguridad. Hay mucho para hablar sobre ese tema. Yo quiero irme con, no sé, Ale, hay muchas preguntas. Muchísimo. Mucho. Pero me gustaría irme con el doctor Razona agradeciéndole. Agradeciéndole a él por estar con nosotros. Desde ya, y por todo el trabajo que está haciendo, desde ya que en esto yo me quedaba, Julio, pensando cuando fue lo de la Ruta 88 que se presentó este amparo, esta apertura, ¿no? Que proponía para que otros también se sumaran a este amparo. Entonces esta acción colectiva que en realidad tiene que ver con involucrarse de parte de la sociedad y no como una cosa individualista, ¿no? En la cual uno podría sospechar algún protagonismo. Claro, no, es más, yo el amparo el de la ruta, yo invité a todos los partidos políticos a que se sumen, algunos se sumaron. Es más, yo la redacción del amparo, que es muy extenso, lo publiqué en internet para que lo tomen en otros municipios y otra gente que quiera hacer un amparo o sea, la base del amparo es la misma, para cualquier ruta, por cualquier... porque yo creo en la solidaridad del conocimiento. Exacto. Yo soy un defensor total de eso, ¿no? O sea, el que sabe algo lo tiene que hacer público, lo tiene que... no tiene que haber egos en estas cosas. Nosotros como sociedad vamos a mejorar en la medida que nos enteremos de cosas que otros nos enseñan, ¿no? Como yo a veces veo los políticos que esconden las medidas y no... Dice, si esto tiene que ser público, ¿por qué la van a esconder? Por estos planes de política criminal, esto hay que hacerlo público para que la gente sepa también qué es cuando viene un candidato que le tienen que exigir. Dígame, protéjame, fíjese dónde vende la cosa robada, blanquee la actividad policial, identifique a la gente que entra a la casa. Enséñenos, dentro de los planes de política criminal es muy importante hacer cursos de política criminal barrial, ¿no? Usar la sociedad de fomento, hay todas unas medidas muy simples para tomar entre vecinos, saber cuidarse entre los vecinos, eso se enseña. Sociedad de fomento que acá en nuestro distrito tendrían que ayornarse, porque casi no tenemos sociedades de fomento. Entonces hay proyectos de los distintos partidos políticos para que la gente se vaya nucleando y se vaya juntando para este tipo de cosas. Claro. Bueno, sociedad de fomento, es un club de barrio, cualquier cosa sirve para juntar a la gente y que personas que saben de criminalística explicarle, bueno, nosotros como medida de política criminal lo que vamos a hacer es que cada vecino que entra a su casa con el auto le avisa al vecino de enfrente para que mire por la ventana, claro. Por ejemplo. Yo cada vez que llego lo llamo por teléfono, el vecino de enfrente mira. Con eso nos aseguramos, tenemos un vigilador privado las 24 horas del día. Otra, cada vez que salgo con el auto o entro con el auto doy una vuelta a la manzana despacito y miro a todos los vecinos. Tenemos, todos los vecinos hacemos eso, tenemos las 24 horas del día siempre una persona que está controlando. A las personas que bajan del colectivo van a su casa le damos un silbato de fútbol, de referee de fútbol. Que si se siente en peligro, silbatazo. Esas cosas entre vecinos, que los vecinos se pasen los teléfonos, que se controlen, si un vecino viaje que le avisa al otro, a poner una alarma vecinal. Bueno, cada barrio tendrá su idiosincrasia, pero esas cosas hay que fomentarlas y hay que enseñarlas y hay que contar los planes. Este que yo estoy contando es un plan que hicimos en mi barrio de seguridad barrial y dio un resultado excelente. Entonces, bueno, esto hay que contarlo y decir, bueno, a nosotros esto nos dio resultado, quizá ustedes pueden hacer otro parecido,
Bueno, y estas cosas son las que hacen que uno viva más seguro. La difusión, la difusión. Por eso nosotros lo vamos a seguir invitando, doctor, para que siga viniendo, se haga sus 45, ¿cuántos kilómetros tenemos? ¿45 a Mar del Plata? Sí. 45 kilómetros y que se venga una vez por semana o cada 15 días y nos haga un bloque de 2 horas. ¿Qué le parece? Bueno, voy a cobrar barato. No, ninguna cobranza. Acá es para beneficiar a la ciudadanía. Doctor Razona, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. Gracias a la señora que me acompaña que no quiere salir al aire. ¿Ah? Se ha ido moviendo, doctor. Es la primera vez que desde que estamos en esta emisora, en Zona, que estamos filmando, ¿no?, para nuestro canal de YouTube. Y hemos logrado tener, pero se nos ha ido corriendo, doctor, nos ha quedado el lobo y él acodado en la mesa. Así tipo bar. Doctor, muchas gracias. No, al contrario. Nos vamos a una pausa nosotros y enseguida retornamos para despedirnos prácticamente, Alejandro. Enseguida regresamos.